Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos nuevamente en nuestra sección de entrevistas de Plural. Hoy día estamos con un invitado especial, el doctor Marcos Ibaceta. CCA. Así es, querido Josmel, nos encontramos con el doctor Marcos Ibaceta Marino, a quien agradecemos por estar con nosotros. Él es o ha sido expresidente de la Corte Superior de Lima, expresidente de la Sala Penal de Terrorismo y es decano del Colegio de Abogados de Lima, a quien agradecemos por su participación en este medio plural. ¿Qué tal, doctor Ibaceta? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo analiza el escenario político estando ya a 48 horas de las elecciones? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a sus televidentes y a ustedes, ¿no? Porque es una tarea necesaria el dar información. Que el derecho es a informar y a ser informado. Respecto al escenario político, para mí era previsible, ¿eh? Hace más o menos 10 años, tal vez un poco más, en que cuando yo decía ya la estrategia de la izquierda radical y especialmente el Sendero Luminoso, que se estaba desarrollando muy bien. Inclusive hacíamos el análisis de las estrategias de Abimael Guzmán, de lo que ellos predicaban, infiltraciones en la base social, buscar líderes con nuevos rostros carismáticos, pero sin abandonar el pensamiento Gonzalo. Y Claro. como en realidad los gobiernos han estado en manos de la izquierda, estos topos han sido facilitadores y han permitido que lleguemos. Cuando me preguntaron aquella vez si usted cree que Sendero puede llegar al gobierno, le dije sí. ¿En qué plazo? Me dijeron. Le dije, así como van las cosas, en no más de 10 años. Y lamentablemente parece que por ahí va la cosa. Ahora, doctor, ¿usted qué expectativa tiene para el día domingo? ¿Cuál cree que sea el panorama de tener un resultado, en todo caso, negativo para la democracia? No, sería terrible, pero yo espero que la población reflexione, ¿no? Porque este dilema ya lo hemos vivido. Y también la reacción emotiva de la población lo hemos vivido cuando confrontaron Vargas Llosa con el Chinito. La población se encariñó con el Chinito, que tenía un plan de gobierno hecho a la ligera, inclusive que le produjo el cólico del bacalao. En el debate, pues, no representaba mucho frente a Vargas Llosa. Sin embargo, el pueblo lo había interiorizado, se había encamotado con él. Pero la gran diferencia era que el Chinito sí tenía liderazgo propio. Entonces, y además, en ese momento, había un sector del Partido Aprista que no estaba de acuerdo con Alan García, que lo apoyó a plenitud. Y el resto era gente descontenta. Además, el país estaba quebrado y teníamos 2.000, 3.000 de inflación. Íbamos a cobrar los sueldos en costalillos porque no alcanzaban nuestros bolsillos. El dólar se disparaba, pero así como cobrábamos como ladrillos, también en las deudas se iba todo. Pero había un dato curioso que la gente no se acuerda y los muchachos irresponsablemente no estudian historia. Para cobrar el sueldo, yo era juez en ese entonces, tenía que hacer mi cola en el Banco de la Nación para no colisionar con la gente que hacía su cola por horas. ¿Pero por qué se hacía cola por horas? Porque no había dinero y se estaba esperando que el Banco Central de Reserva imprima nuevos billetes para que nosotros podamos cobrar nuestro sueldo. Y no teníamos nada. Entonces, mirando eso, de repente vemos a un líder carismático, un profesor, tiene su chacrita y se identifica con la gente de pueblo, y tenemos un mar de resentidos en el país. Y no porque el modelo económico sea malo, porque también los jóvenes irresponsablemente no han hecho estudio histórico de la economía. Hasta 1990 y tantos, hasta antes de la Constitución 93,
todos los ejercicios presupuestales eran en rojo. Nunca teníamos reservas internacionales. Tener 100 millones de dólares de reservas internacionales era una hazaña extraordinaria. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer el Perú? Ponerse de rodillas al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, para que dieran su visto bueno a fin de que la banca internacional pueda darle créditos. Pero esos créditos servían para pagar intereses. Ahora, si eso estaba ocurriendo en ese entonces porque no había dinero, ahora nos sobra dinero. Tenemos más de 60.000 millones de dólares en reservas y dicen que el modelo no funciona porque no ha llegado a la gente. Pero no porque no se haya generado riqueza, sino que no ha llegado a la gente porque no tenemos buenos líderes, no tenemos buenos gobernantes y hemos tenido una suma de ladrones por todos lados. Pero entre los ladrones no hay ninguno que pueda lavarse las manos, ni de los de la izquierda, ni del centro, ni de los de la derecha. Entonces, esta sociedad, ¿por qué se resiente cuando los líderes son producto de ella, de su seno, de la misma sociedad? Entonces, si se generan resentimientos, hay un ánimo de venganza. ¿De dónde surge esto? De la eterna tendencia del ser humano, que cuando tiene poder, lo usa. Pero si las consecuencias de su libre albedrío son negativas, jamás asumen su responsabilidad. No dicen, la hice mal pues, y si lo hice mal, tengo que asumir las consecuencias, la próxima vez lo haré mejor. No, acá en el Perú no. Y creo que es en todo el mundo, por eso digo, es inherente al ser humano. Siempre el resto tiene la culpa, ¿no? Por haberle creado circunstancias de confusión, por haberlo inducido, y lo que es peor, ¿no? Que refleja una autoestima deplorable. Doctor, entonces... De que me han engañado, ¿no? Claro, así es. Doctor, entonces se podría decir de que los que debieron contar la historia en su real dimensión, lo que sucedió hace mucho tiempo atrás en nuestro país, el caso del terrorismo, debieron contarlo los vencedores y no los vencidos, ¿no? Que han manipulado esa historia y es por eso que muchos peruanos consideran que el terrorismo solo fue fue un simple enfrentamiento, un conflicto armado, pero no un terrorismo. ¿Se podría confirmar esa tesis de alguna manera, doctor? A ver, cuando Abimael Guzmán cae preso, él tenía una idea clara de sus objetivos. El objetivo era el poder, la captura del poder. Y un instrumento para la captura del poder era el uso de la fuerza, ¿no? La lucha armada. Cuando es derrotado militarmente y en un combate, cuando cae el comando, está vencido el ejército, cayó el comando, pues cayó Abimael. Sin embargo, Abimael hábilmente negocia con el gobierno y le dice, voy a firmar un acuerdo de paz. Dejo la lucha armada, pero él jamás dejó sus bolsones de violencia para en pequeño ir desarrollando toda la estrategia que en el ámbito nacional no avanzó. Entonces, esos bolsones fueron el Guayaga, donde Artemio después cayó, y en el Braem, donde primero estaba Feliciano, que dice que se peleó con Abimael, y ahora están los Quispe Palomino, pero que desarrollaron un combate ideológico y militar. O sea, Abimael deja eso, pero ahí están sus centros, sus laboratorios de experimentación, para él quedar libre en su batalla política. ¿En qué consistió la guerra política? Nos cercó con los organismos supranacionales, destruyó nuestro marco antiterrorista, anuló los procesos judiciales y con ellas las condenas, se declaró la inconstitucionalidad de muchos actuados policiales, investigaciones, se dispuso que se vuelva a juzgar, pero estableciéndose que los medios de prueba no tenían la fuerza necesaria. Con esto, en el gobierno del presidente Toledo se redujeron las penas. Hay una modificación, creo que es el decreto legislativo 921,
Y con el 922, a pesar de que el Tribunal Constitucional le dijo que a pedido de parte vayan anulando, el gobierno actual lo dijo, anulamos los miles de procesos, volvieron a juzgar y los miles de presos empezaron a salir y quedaron muy pocos. Entonces era evidente que con los que han salido reconstituyeron sus cuadros, pero como ellos me decían, no iban a cometer la torpeza de poner a los conocidos, sino que ellos desde la penumbra iban a ir generando nuevos liderazgos, pero desde la base social. Y un elemento importante era el sector educación. Si ustedes recuerdan, siempre se ha cuestionado la presencia de esta gente en el sistema educativo. Y nadie hizo nada en realidad, ¿eh? Nadie hizo nada. ¿Por qué desde el sistema educativo? Porque ellos ya habían logrado, infiltrando el Ministerio de Educación, borrar con la recomendación de la Comisión de la Verdad del sílabus y de los contenidos curriculares la palabra terrorismo, lo sustituyeron con conflicto armado interno. Entonces, se victimizó al terrorismo y sus militantes y se satanizó a las fuerzas del orden. Tanto así que para los jóvenes, los que violaron derechos humanos y los malos de la serial son los gobernantes, o sea, son policías, militares, el gobierno de entonces, Fujimori, y mientras ellos hacían su trabajo, iban tomando en el magisterio liderazgo, porque quien toma liderazgo en el magisterio no solamente borra la memoria histórica en los niños, sino que también es un sistema de propaganda boca a boca, porque los maestros tienen mucha influencia en la base social. Y por eso nadie lo vio venir al profesor Castillo, porque no necesitó tanto medio de comunicación. Entonces, ¿de qué nos estamos quejando? Ahora, la discusión se ha centrado en que el profesor Castillo es un profesor buena gente y que no es comunista. Y que... Nosotros no estamos diciendo que el profesor Castillo sea comunista, terrorista. Estamos diciendo que puede ser un peón, puede ser un alfil, puede ser una torre, pero no es el rey. Y en tanto no es el rey, porque ese manifiesto ideológico que se presentó como plan de gobierno, pero con una tesis ideológica que lo sustentaba, habla de que él es un gobernante que se tiene que someter al partido, porque el poder lo va a ejercer el partido, no Perú Libre, sino el Partido Comunista, Marxista, Leninista, Mariateguista. Ahora, yo no sé cómo definirían de llegar al poder esa situación del Partido Comunista, Marxista, Leninista, Mariateguista, si es verdad que Cerrón tiene tendencia castrista, es decir, moscovita, porque van a tener que dilucidar con el sector de Abimael Guzmán, que es maoísta. Y cuando se desató la lucha armada, entre Sendero y el MRTA hubo una guerra dentro del Perú. Y Sendero arrasó con el MRTA y lo arrinconó a la zona del Perené. Y los últimos remanentes del MRTA de la zona del Perené vinieron a querer tomar primero el Congreso, con Rincón, Lori Berenson y compañía, y fueron detenidos, fueron descubiertos. Y el otro grupo que quedó, porque en el expediente del primero se mencionaba el otro grupo, con Selva Cardolini y el árabe, fueron los que tomaron la residencia del embajador japonés. Con eso, el MRTA ya no tenía presencia armada en el país, ni poder de negociación política. Entonces, lo único que quedaba era Sendero, ¿no? Entonces, si estos están detrás del profesor Castillo, lo que nosotros tratamos de mostrar a la población es que no miren solo al profesor Castillo, porque él es una pieza, es una ficha a la que pueden sacar del juego en cualquier momento. Escuchen lo que dice Cerrón, por más que digan, no le vamos a dar trabajo, pero si nosotros estamos diciendo que no tenga funciones, porque el que impone su ideología es el que manda. Escuchamos a Antauro Humala, que reconoce que esto comienza, es una guerra revolucionaria y que Castillo es alguien que puede no durar mucho y que él necesita salir para respaldar esta guerra revolucionaria. Y después que salgan líderes del Sendero Luminoso del BRAE
apoyando la candidatura del señor Castillo. Por lo tanto, a mí no me interesa el señor Castillo, sino que me interesa lo que hay detrás de él. Porque los que están detrás de él tienen una ideología y una tesis económica que nos va a empobrecer y nos va a destruir. Ahora, los que se prestan a formar sus equipos técnicos, o son ingenuos, o son los topos de siempre, ¿no? Porque, Claro, doctor, ¿sí? esto tiene que ver mucho con los modelos que están siguiendo países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Argentina. ¿Tiene que ver esto con una agenda entonces en toda Latinoamérica? Pero claro, eso se han internacionalizado y ahora pertenecen al Foro de Sao Paulo, ¿no? Al Grupo de Puebla, pero hay una gran diferencia. Lula es moderado y no puede cambiar al Brasil de la noche a la mañana, así como lo puede hacer Maduro en Venezuela. Correa no pudo con el Ecuador. Evo Morales tuvo que ir a tientas. Por eso es que Cerrón, cuando habla, dice, ellos llegaron al gobierno, pero no supieron tomar el poder. En el Perú tenemos un problema. Y por eso hablan ellos de tomar el poder, porque hubo lucha armada, hubo terrorismo, y por lo tanto sus métodos serían violentos, muy rápidos para tomar el poder, porque con la experiencia de Maduro y los métodos que ya acordaron en el Foro de Sao Paulo, acuérdense lo que siempre habla Maduro, ¿no? En el Foro de Sao Paulo pensamos que esto iba a demorar más, pero estamos obteniendo resultados muy rápidamente. Entonces, la brisita bolivariana ya se convierte en un huracán porque a Chile lo han hackeado, ¿no? Entonces, en Bolivia están que van con equilibrios y no equilibrios. Pero es que en Bolivia no hubo lo que ha habido acá en el Perú. Entonces, grupos organizados militarmente. Por eso es que el Perú se ha convertido en una pera en dulce. Pero yo pienso que se van a dar su tiempo si es que ganara, Dios quiera que no, el profesor Castillo. A él fácilmente pueden prescindir de él. Políticamente se puede hacer de todo. El Congreso va a ser muy débil. Y como la población está enfurecida, un referéndum en este momento y se va al cambio de constitución. Entonces, doctor Ibaceta, en el caso que Keiko llegara a ganar la presidencia, ¿qué acciones debería tomar para tratar de alguna manera de sanar estas brechas de polarización que ha habido entre los peruanos, ¿no? Que ha generado esta campaña de segunda vuelta con la Fuerza de Perú Libre? Bueno, lo primero que tiene que hacer ella es demostrar que este desarrollo macroeconómico que nos da 60.000 millones de reservas y que nos ha permitido combatir la pandemia, teniendo un montón de plata, sino que los ladrones aparecieron por todos lados hasta para comprar mascarillas y matar a la gente sin oxígeno y sin cama UCI, eso tienen que pagar de una vez. Ella tiene que darle a la población una respuesta, no importa lo que se gaste al inicio. Tiene que darle una respuesta, pero también tiene que demostrarle a la población que su lucha va contra los oligopolios y monopolios y contra la gran corruptora que es Odebrecht, que la está pasando muy bien. O sea, y hacer público ese acuerdo de colaboración eficaz, porque resulta que Odebrecht, a través de sus funcionarios, corrompió a todo el Estado peruano, a todo el gobierno, corrompió jueces, corrompió fiscales, corrompió ministros. Y como aquí hay oligopolios y monopolios, con las famosas torres, es decir, que hay un grupo económico que tiene su aseguradora, su financiera, su banco, su AFP, tiene sus boticas, tiene sus universidades, tiene sus colegios. Entonces, esas torres, esas organizaciones verticales, ahora controlan toda la economía, todos los factores de producción en el país, todos los factores económicos.
¿Qué hicieron los de Odebrecht? Capturaron a ese oligopolio y de allí surgió el famoso Club de la Construcción. Entonces se pusieron de acuerdo y es fácil corromper a esa gente y estos empresarios que han dado mal ejemplo. Esa lucha tiene que demostrar Keiko Fujimori y no le sería fácil gobernar, ¿eh? Porque si el país está partido mitad y esta gente está organizada, no los de la izquierda radical, donde el terrorismo se ha infiltrado también, va a haber inestabilidad. Ahora, doctor, en ese contexto, dentro de lo que estamos hablando de los sistemas que hay en Latinoamérica, el terrorismo, lo que es Sendero Luminoso, ¿qué opinión le merece el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Que sabemos, bueno, hay supuestas pruebas de que ha tenido él defensa sobre terroristas. Mire, ya no vale la pena ni siquiera opinar sobre él, porque ahí están los hechos, solamente tenemos que esperar las consecuencias, mirando hacia el futuro, porque perdemos tiempo, porque no logramos nada, solamente hay que hacerle saber que está bajo vigilancia, ¿verdad? Pero el desarrollo del proceso ha sido fatal, ¿no? Hemos tenido déficits en el OMPE, que por ahí parece que han ido corrigiendo, pero hay ciertos actos administrativos que son cuestionables, ¿no? Donde se persigue a unas agrupaciones, se hacen de la vista de borda con las otras, y el Jurado Nacional de Elecciones también resuelve de una manera contra unos y de una manera a favor de otros. Entonces, no otorga mucha confianza. Y justamente, gane quien gane, seguramente vamos a escuchar el grito de fraude y eso puede dar lugar a, ojalá Dios no lo quiera, acciones de violencia. Sí, así es, doctor. No vemos que el papel que ha jugado pues en estas elecciones el Jurado Nacional ha sido un poco parcial, ¿no? Para ciertos partidos y eso se ha visto, y yo creo que esto no ha sido una suerte en que Perú Libre haya pasado a una segunda vuelta, ¿no? Pero bien, llegando, doctor, a ver o a hacer un análisis respecto de la masacre que hubo en Vizcatán, que dejó más de 16 muertos, se dice, ¿qué opinión se merece, doctor? Porque esa masacre, por el lado del Perú Libre, la han estado utilizando como una herramienta de campaña política, ¿no? No, ahí no, que no sean los tontos. Tiene coherencia con lo que les dije al comienzo. Sendero Luminoso está haciendo sentir sus fuerzas. Y es más, Sendero Luminoso no solamente está desarrollando una acción militar, sino que nos está diciendo que esa acción militar obedece a una acción política de limpieza, porque tampoco los chicos han estudiado procesos. En la peor época del terrorismo, la prédica del senderismo era que en el Perú no se necesitaba más de 1 millón de habitantes para forjar la nueva sociedad revolucionaria, con una nueva moral, donde no cabían los homosexuales pervertidos, no cabían los proxenetas, los violadores, en fin, no estaban los inmorales, había que matarlos a todos, pero todos tenían que obedecer y someterse a las reglas de moral que ellos imponían. Entonces decían, si el Perú tiene más de 20 millones de habitantes, creo que en esa época eran 20 por ahí, decían que se mueran 19 millones, pues. O sea, para tener un nuevo país necesitamos solo 1 millón. Y llegaron a constituir en Lima una comunidad, un asentamiento humano, que ahorita el nombre se me va. Pero en la época de Fujimori le pusieron al ejército al costado. Ahí no habían autoridades del Estado, eran autoridades de Sendero. Y mientras eso ocurría, su aparato legal iba constituyendo asociaciones de vivienda para invadir y crear sus nuevas estructuras sociales, su nueva organización de Estado. Eso también fue demolido por el fujimorismo. Y aquí viene el tema, ¿no?
cómo nos han manejado. Esto es lo que a mí me asombra, porque realmente tengo que reconocer que ha sido extraordinario el desarrollo estratégico. Porque ellos se victimizan, se esconden, se vuelven víctimas de un Estado agresor y violador de derechos fundamentales, pero desatan en la base social un escenario político de confrontación entre fujimorismo y antifujimorismo, donde se acusa uno de corrupción y el otro de purísimo, y de aprismo y antiaprismo. Y desde el 2000, que están todos los de izquierda rosada, que les llaman los caviares, dijeron, ahora hay que mezclar a los dos, fujiapristas con antifujiapristas. Y nos hemos empezado a odiar entre fujimorismo y antifujimorismo, aprismo y antiaprismo. Doctor, eso sería un elemento en todo caso que le impulsa a muchos peruanos para que voten por Pedro Castillo, ¿no? El antifujimorismo, el antiaprismo. Sí, pero no se dan cuenta que es el lobo que los ha manipulado quien está detrás del profesor Castillo. Ese es el asunto, por eso estamos hablando quiénes están detrás y cuál es la ideología. Entonces, han sabido hacerlo, ¿no? Fujimorismo, porque los que van a votar por Pedro Castillo, porque odian a los fujimoristas, odian a Fujimori, por razón o sin razón, pero se han olvidado de que también deben tener resentimiento y odios o no perdón, o si perdonan, no volver a cometer el error frente al terrorismo. Pero aquí ven el terrorismo y son unos extraordinarios estrategas para que cuando la población o las fuentes de opinión quieren mostrar ese lado oscuro que está atrás del profesor Castillo, se victimizan de una manera y dicen, me están terruqueando. Y todo el mundo se ha sentido culpable del terruqueo. Y con eso cerraron el escenario donde están infiltrados todos los que vienen de esos sectores y han levantado al profesor Castillo diciendo, pobrecito, mira, él ora antes de comer, él le pide a Dios no sé qué cosa, un comunista no le pide a Dios, él no es comunista, él... Oye, pero el profesor Pedro Castillo no es el que manda ahí. La ideología no es del profesor Pedro Castillo. Lean el manifiesto y vean quiénes están. O sea, claro. Y ahora, doctor, hablando un poco del tema de este anti que tiene Keiko y en el posible escenario de que ella salga ganadora, ¿usted cree que ella debería indultar a su padre? Me parece que no. Me parece que no. Eso debe tener un tratamiento especial, porque es un acto político frente al cual los peruanos debemos tener un mínimo nivel de consenso. Es como si ganara Pedro Castillo, Pedro Castillo, e indultara a Abimael Guzmán. ¿Y sabe por qué? Porque si indulta a su padre y Abimael se queda en la cárcel, la inestabilidad va a ser terrible, porque el objetivo de Sendero es lo que ellos llaman poner fin a los problemas de la guerra. Un cambio de constitución y que una constituyente declare la amnistía general. ¿No ve que ellos satanizaron al Estado para que tengan sus presos al mismo nivel? Entonces, si Abimael Guzmán está preso el presidente Fujimori, quien los derrotó militarmente, sus militares también están presos, están perseguidos. Si liberan a Fujimori, entonces le dejan a Abimael sin capacidad de negociación, porque lo que él quiere es una amnistía general. Hable con cualquier senderista o simpatizante, le va a decir, no, es que ya no tenemos resentimiento, queremos que esto se solucione y que nos olvidemos y que salgan libres todos, ¿no? Entonces, ese es el poder de negociación. Si ella indulta a su papá y queda Abimael Guzmán,
sería un desastre. A lo mejor estaríamos quizás entrando ya en una suerte, o no ser una suerte, sino ya en un estado de mayor conflicto de la que vivimos en esta campaña, ¿no? Sin embargo, doctor, ya para ir terminando, ¿cuál sería el consejo, el mensaje que le daría a las personas que aún todavía no han decidido su voto, o a aquellas personas que quieren dar o emitir un voto nulo o en blanco o viciar su voto? Simplemente que no piensen en ellos, que piensen en el futuro de sus hijos y sus nietos, porque el comunismo no ha tenido éxito en ningún sitio, y que se den una leidita por ahí lo que significó el muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín se cayó el comunismo, que era el cielo, ¿no? Porque decían del comunismo al socialismo y ya estamos en el cielo. Si se cayó el muro de Berlín, ¿qué hacemos nosotros levantando muros de Berlín en Latinoamérica? Cuando todos los países han fracasado. Rusia está recuperándose porque Gorbachov los incorporó. Y hay un dato curioso para los abogados, ¿eh? Que cuando Gorbachov trabaja y el Papa Juan Pablo II apoya a Lech Walesa, el sindicalista polaco, ¿no?, en su lucha contra el comunismo, aparece Gorbachov, se cae el muro de Berlín después, para construir institucionalidad en Rusia y pueda involucrarse con la acción privada y la producción de bienes y servicios, se necesitaban abogados y no habían abogados en Rusia. Yo recuerdo que se contrató, y eso fue una noticia muy importante, se contrató a todos los abogados de Europa Oriental y hasta de Europa Occidental para que vayan y enseñen, porque no ve que todo lo controla el Estado. Los chinos fueron más inteligentes, porque en el 72, si mal no recuerdo, 70-72, con Nixon, el presidente Nixon de Estados Unidos, a instancia de Kissinger, se acercan a Rusia y a China y les dicen, ¿por qué no nos permiten invertir aquí? Esto es antes de la caída del muro de Berlín, antes de Gorbachov y antes de todos, ¿eh?, del Papa y de Lech Walesa. Y por primera vez en esa época, la Pepsi Cola pudo instalar una planta en Rusia. Pero los chinos, como tenían que negociar con los ingleses para la devolución de Hong Kong y de Shanghái, y los chinos también tienen entre ojos a Taiwán, entonces dijeron, traigan todas sus empresas, pero me devuelven después esto y yo les pongo la mano de obra. Claro que eran sus esclavos, pues. Y los capitales occidentales inundaron China. Pero los chinos desarrollaron sus universidades y empezaron a hacerles trabajar en las grandes fábricas, copiaron tecnología, desarrollaron tecnología, y ahora es la primera potencia ya económica del mundo, China. Pero aquí no se entiende eso, ¿no? Mientras acá se predica el maoísmo, en China ya no existe el maoísmo, pues. Quien triunfó finalmente fue el enemigo de Abimael, Deng Xiaoping. Porque Deng Xiaoping decía, ¿qué hacemos nosotros con el socialismo si no tenemos plata? O sea, sin dinero no se puede dar bienestar a nadie. Y con esa tesis que mantiene ahora el Partido Comunista Chino, ¿no?, que tiene dos formas de sociedad, ¿no?, una Shanghái, Hong Kong, esa zona altamente tecnificada. Solamente basta ver su aparato, el Huawei, ¿no?, con la cual ha capturado toda la información de Occidente según Estados Unidos y según el presidente Trump. Entonces, si el comunismo no ha tenido éxito y empobrece, miren Vietnam, miren Tailandia, miren Laos, todas esas zonas, que el comunismo no les dio nada y sus líderes inteligentemente han implantado economías liberales ahí. Y se están convirtiendo en potencias, mientras que nosotros nos vamos a empobrecer. Entonces el consejo a la gente es, controla tus resentimientos, controla tu odio, educa a tus hijos bien,
pero no. Tú ya has vivido, pero piensa que a ellos todavía les queda un largo recorrido, los hijos y los nietos, pero sí que les enseñen a pelear por sus convicciones, pero en libertad. Y que conversen con los venezolanos, porque realmente nosotros no podemos llegar a esa situación, ¿no? Que es gente a la que hay que ayudar también. Así es, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Agradecemos por compartir con nosotros y nuestros seguidores sus ideas, su reflexión sobre estos temas de coyuntura, que es importante para nosotros los peruanos, mucho más aún en esta época de elecciones que nos encontramos. Asimismo, también agradecemos a todos nuestros seguidores y nos vemos el día de mañana con un nuevo invitado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.